Entrando a colitis ulcerosa, tenemos que recordar que es una enfermedad crónica, caracterizada por una inflamación que se limita solamente a la mucosa. Ese es un dato muy característico de la colitis ulcerosa y algo que va a diferenciarla de la enfermedad de Crohn. ¿Ya? El compromiso solamente de la capa mucosa. Probablemente puede ser una pregunta de examen. Generalmente, o en el 95% de los casos, el compromiso va a ser a nivel del recto. ¿Ya? Casi todos los casos va a haber compromiso rectal. Y el otro 5% restante, ya el compromiso puede ser un poquito más proximal. Colitis del colon izquierdo, colon transverso, etc. Ahora, se va a extender proximalmente, o sea, desde distal hasta proximal, desde el recto hacia arriba. Es simétrica la enfermedad, ya no es que me afecta un poquito del recto, de ahí me afecta un poquito del colon derecho y el ciego. No, realmente todo es simétrico. Si me afecta el recto, solamente el recto. Si me afecta el colon izquierdo, abarca desde el recto hasta el colon izquierdo. El síntoma más característico de la colitis ulcerosa va a ser la diarrea sanguinolenta. ¿Ya? Va a ser por lo que va a venir el paciente. Doctor, desde hace muchos meses estoy haciendo deposiciones con sangre. Todos los doctores me han dicho que solamente es un problema hemorroidal. ¿Ya? Así que hay que hacer una buena historia clínica porque probablemente acompañado de la diarrea sanguinolenta, el paciente puede tener pérdida de peso, puede tener capaz tenesmo, que es esas ganas de ir al baño, va, se sienta y no hace nada. El que ya haya tenesmo en un paciente está muy relacionado con la inflamación del recto, con bronquitis, ya sea cual sea la causa, porque realmente bronquitis puede ser por un tema inflamatorio medicamentoso, puede ser por un problema viral, bacteriano, parasitario, etc. Pero el que haya tenesmo ya me está indicando que hay inflamación del recto. Entonces, prestar mucha atención al paciente y de igual manera nosotros tenemos que hacer las preguntas adecuadas, porque capaz no le podemos preguntar al paciente, el paciente obvia ese síntoma y nos hace pensar en otros cuadros, en otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo enfermedad hemorroidal. Muy bien, ¿qué más? El curso clínico generalmente va a ser intermitente con las exacerbaciones. Va a haber momentos en donde esté muy mal el paciente y después donde el paciente capaz está un poquito estable. ¿Ya? Con respecto a la epidemiología, gracias a Dios no es muy frecuente acá entre nosotros los peruanos, ¿ya? Y también en Latinoamérica no es muy frecuente. 0.08 casos por 100.000 habitantes al año. Muy distinto en Europa, que es 10 a 20 casos por 100.000 habitantes. Y en Estados Unidos un poquito menos, 7 a 12 por 100.000 habitantes. Pero acá dentro de Latinoamérica, bueno, Perú es mucho, pero en Argentina sí hay bastantes pacientes inflamatorios intestinales. Ahora, esto es otro dato importante, la edad o los picos de presentación. ¿Ya? Hay dos picos de presentación de esta enfermedad. No significa que solamente en estos grupos etarios se presenta la enfermedad. Puede presentarse en cualquier grupo etario realmente, pero entre los 15 y 30 años suele ser el primer pico y el segundo pico entre los 50 y 70 años. ¿Ya? Como por ejemplo el día de hoy con los chicos pudimos observar a una paciente con colitis ulcerosa diagnosticada anteriormente y que tenía con respecto a la etiología y fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, realmente no se sabe la causa exacta. ¿Ya? Se sabe que es un problema autoinmune. Generalmente, bueno, se dice que desencadenado por un proceso infeccioso que vendría a ser el desencadenante ambiental, el que va a generar una respuesta inflamatoria exagerada en un paciente genéticamente susceptible. ¿Ya? Ahora, se ha visto que esos pacientes cuentan una barrera intestinal defectuosa, ya genéticamente dada, lo que va a llevar a un aumento de la expresión del sistema, bueno, va a estar más expuesto su sistema inmune intestinal a las bacterias luminales y sus antígenos, lo que va a conllevar una respuesta inflamatoria exagerada y por ende la inflamación y todos los cambios del colon que vamos a poder observar más adelante. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la colitis ulcerosa, diarrea sanguinolenta es una de las cosas que no deben de olvidarse en estos pacientes. Dolor abdominal, como que puede haber, como que no es algo patognomónico, ¿ya? Pero puede haber dolor abdominal hipocólico. El
Ya como les mencioné, aquel paciente que tiene deseo de ir al baño en su deposición va y no hace nada. Ese es tener correcto. Puede haber fiebre, puede haber fatiga, pérdida de peso. En un cuadro de exacerbaciones y remisiones. ¿Ya? Ahora, se dice que el 50% de pacientes con colitis ulcerosa va a tener un episodio de exacerbación severa en el largo de su vida. Y 20-30% de pacientes que tienen colitis van a requerir algún momento cirugía. Este es un cuadro que yo creo que deberían estudiarlo muy bien, ¿ya? Porque más o menos me distingue, me muestra las características de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Como les mencioné al inicio, la colitis ulcerosa afecta a la capa mucosa solamente, ¿ya? No afecta a la mucosa, muscular, nada, solamente afecta a la capa mucosa. Muy distinto de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad transmural, que puede afectar cualquier capa del intestino, bueno, realmente de cualquier parte del tubo digestivo. Como lo acabo de mencionar, a diferencia de la colitis ulcerosa, solamente afecta el colon, no afecta ninguna otra zona del tubo digestivo, ¿ya? Solamente se localiza en el colon. En la enfermedad de Crohn no hay mucha diarrea y tampoco, bueno, sí hay diarrea, pero no suelen ser hemorrágicas, a diferencia de la colitis ulcerosa, que la diarrea es frecuente, es sanguinolenta, acompañada de tenemo rectal. Generalmente en la enfermedad de Crohn hay mala absorción, lo que no suele haber en la colitis ulcerosa, ya más adelante vamos a mencionar el porqué. El dolor abdominal en la enfermedad de Crohn es un poquito más característico por el compromiso transmural que tienen estos pacientes, puede estenosar, puede perforar, ¿ya? El compromiso es discontinuo en la enfermedad de Crohn, distinto a la colitis ulcerosa, que el compromiso es continuo. La enfermedad es granulomatosa, es un hallazgo patognomónico, histológico en la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa vamos a observar endoscópicamente la presencia de pseudopólipos. En 95% de casos el compromiso es rectal. Puede haber complicaciones sistémicas, que ahorita vamos a mencionar. En la enfermedad de Crohn generalmente no hay compromiso rectal. El área donde se afecta más es el tilio, y colon derecho y ciego, y bueno, vamos a encontrar este marcador de alta positivo. No en todos, pero en algunos casos. Con respecto a las complicaciones de la colitis ulcerosa, un 10% de los pacientes con colitis ulcerosa van a presentar un sangrado severo, lo que podría hasta, ¿cómo les podría decir? Hasta necesitar cirugía. El megacolon tóxico y colitis fulminante, bueno, colitis fulminante vamos a denominar a este paciente con diarrea abrupta, más de 10 deposiciones por día, sangrado continuo, dolor abdominal y toxicidad, fiebre, anorexia y distensión abdominal. Esta colitis fulminante puede evolucionar y convertirse en megacolon tóxico, que realmente es un hallazgo más un poquito imagenológico, en donde voy a evidenciar la dilatación del colon por encima de 6 centímetros y del ciego por encima de 9 centímetros, acompañado obviamente de toxicidad, PCR elevado, BSP elevado, leucocitosis, hipotensión, fiebre, etc. Con respecto a la perforación, no es tan frecuente en los pacientes con colitis ulcerosa. Generalmente, si es que hay algún tipo de perforación, es una complicación de la colon tóxica. Manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal, realmente hay muchísimas. Algo que me gustaría, bueno, realmente no creo que haga algún tipo de preguntas de acá, porque realmente el músculo esquelético, esponditis anquilosante, ¿qué más hay por acá? Eritema nodoso, edema gangrenoso, etc. Pero sí, en la colitis ulcerosa es muy importante que le haga algún descarte de alguna enfermedad hepática. Muchos pacientes con colitis ulcerosa al mismo tiempo puede estar presente un cuadro que se llama colangitis esclerosante primaria. ¿Ya? Entonces es lo que tengo que yo descartar en todo paciente con colitis ulcerosa. La colitis esclerosante primaria está muy asociada a esos pacientes. Hecho el diagnóstico, pues ya tengo la sospecha o el diagnóstico de colitis ulcerosa. Lo que yo tengo que hacer ahora es clasificar mi enfermedad.
si es leve, si es moderada o severa, porque eso va a depender del tratamiento que yo voy a indicar al paciente. Es un poquito tedioso este tema que me ha tocado, porque el tratamiento varía mucho de acuerdo a la localización de la enfermedad y a la severidad de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, para clasificar la severidad, tenemos el índice de True Love modificado. ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros? El número de deposiciones, si hay sangre de deposiciones, hemoglobina, albúmina, fiebre, taquicardia, DST, leucocitosis y el potasio. Cada uno de 3, 2 y 1 punto, dependiendo del valor que obtengamos. Diremos que será un brote leve cuando el paciente tiene 11, 15 puntos, brote moderado de 16 a 21 y brote severo de 22 a 27 puntos. ¿Ya? Yo creo que también debieran este cuadro revisarlo muy bien. Esta es la clasificación ya propuesta por el Colegio Americano de Gastroenterología, en donde va a evaluar heces, sangre en las heces, resistencia de urgencia o no, hemoglobina, DST, ya, velocidades de alimentación eritrocitaria, PCR, frecuencia de proteína fecal, y también va a estar apoyado de un score endoscópico, que es el score de Mayo. Entonces, ¿qué les voy a decir acá? En acá vamos a usar, no quiero confundir con esto, pero esto también es algo que nosotros como gastroenterólogos lo usamos con muchas frecuencia. Pero creo que este para ustedes va a ser mucho más didáctico y más sencillo de interpretar. Este es un score endoscópico. Acá, bueno, usa dos scores. Normalmente nosotros usamos el score de Mayo, mucho más sencillo. Este es un colon normal. Vemos acá la mucosa brillante y la vasculatura submucosa se observa. Esto es lo normal en el colon. Así yo debo observar todo mi colon. En el grado 1 o score 1 del score de Mayo, ya vemos que el patrón vascular submucoso está alterado. Vemos que algunas zonas nos observa su patrón submucoso, nos observa parcialmente. Y vemos un eritema difuso. En el Mayo 2, el score de Mayo 2, vemos que el eritema es ya mucho más intenso. Ya podemos observar algunas erosiones, los puntos blancos y la vasculatura submucosa prácticamente desapareció. Y ya en el score 3 vemos que ese colon, con la mucosa del colon ya es muy friable, vamos a observar ulceraciones. Y observar una úlcera ya viene a ser ya score 3. Con respecto a la localización, ¿ya? Tenemos la proctitis ulcerosa, tenemos la proctosigmoiditis, tenemos la colitis izquierda y tenemos la pancolitis. Esta clasificación es importante porque, como les comenté hace poquito, de esto va a depender mucho el tipo de tratamiento que yo le voy a indicar al paciente. Con respecto a la proctitis ulcerosa, obviamente que el compromiso solamente es rectal. La proctosigmoiditis recto y sigmoide. Colitis izquierda solamente es hasta el ángulo esplénico, y pancolitis es cuando ya sobrepasa el ángulo esplénico. Puede ser hasta acá, puede ser hasta acá o puede ser por ya, pero si pasa esa zona ya se denomina pancolitis o colitis extensa, como ustedes quieran denominar. Lo que hemos visto hace ratito, la clasificación de la colitis ulcerosa, brote leve, moderado, severo, de acuerdo al índice de True. ¿Ya? Así tenemos que aprender. Con respecto a los criterios diagnósticos, tenemos criterios clínicos, tenemos criterios radiológicos, criterios endoscópicos, criterios anatomopatológicos. En los criterios clínicos, rectorragia, diarrea sanguinolenta, tenesmo, ya, urgencia. Con los criterios radiológicos, realmente, tomográficamente, usted podría ver inflamación de la mucosa colónica y la observación de algunos pseudopólipos, pero no creo que sea algo patognomónico. A diferencia de los criterios endoscópicos, ya en la colonoscopía, como acabamos de ver hace ratito, en colitis ulcerosa, que voy a observar que haya ya el patrón vascular submucoso, no lo voy a poder observar, eritema difuso, puede haber fibrabilidad, rozo la mucosa y me sangra, ulceraciones, erosiones, es lo que yo voy a observar, pseudopólipos.
Si los criterios anatomopatológicos realmente deben criterios mayores, la presencia de los microabscesos. Es algo muy característico en las biopsias, la presencia de microabscesos en los pacientes con colitis ulcerosa. Con respecto a la endoscopía en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, importante la toma de biopsias en esos pacientes. Yo puedo tener alta sospecha endoscópicamente, pero obviamente voy a necesitar la ayuda de la histología. La otra importancia de la colonoscopía en esos pacientes es que me va a permitir evaluar la extensión de la enfermedad. Ahora, la inflamación de la mucosa permite muchos patrones: apariencia granular, con pérdida de la brillantez, vasculatura submucosa, congestión, edema, erosiones, ulceraciones, la presencia de neovasculatura, telangiectasia, como arañas vasculares, ¿ya? Pseudocólicos, rigidez por la inflamación. Esto es una imagen del colon normal, ¿ya? Así es la vasculatura del colon. Este es un método que se llama NBI, ¿ya? Es cronoendoscopía digital. Se juega con los rayos de luz, se observa, se cambia, digamos, los patrones. Y este es el patrón arquitectural de la mucosa normal, las austras normales, ¿ya? Todo normal. A diferencia de esto es lo que yo voy a ver dependiendo de la gravedad en los pacientes con colitis ulcerosa. Ya un colon edematoso, eritematoso, ya ha creado debido a erosiones, bastantes erosiones en todo el segmento colónico. Como les mencioné, es simétrico, no es que por acá está afectado y por acá está bien, no, todo es simétrico. Friabilidad, ya, acá no está completamente lleno de sangre, pero es lo más característico de la colitis ulcerosa. Puede haber puentes mucosos, ya, por el tema de la inflamación crónica del paciente, ulceraciones, erosiones. Cuando este paciente pasó a la colectomía con la presencia de pseudocólicos, todo el compromiso colónico. Estos son los pseudocólicos que se mencionan, como los que se acaba de mencionar. Ahora, todo paciente con el diagnóstico de colitis ulcerosa se le debe hacer un seguimiento, porque es un factor de riesgo para el cáncer de colon. Entonces, colonoscopía de vigilancia a todo paciente que ya tenga el diagnóstico 8 a 10 años de colitis extensa, y repetir cada 2 años hasta completar los 20 años de enfermedad, y luego anualmente. Ahora, siempre se recomienda tomar biopsias en las colonoscopías por la misma razón que es un factor de riesgo para el cáncer de colon. Entonces, idealmente, si diagnosticamos estadios iniciales del cáncer, obviamente es mucho mejor para el paciente. La cronoendoscopía, que vendría a ser, digamos, la aplicación de esta técnica para observar así la mucosa, podría ayudar un poco en discernir o poder describir, examinar mejor algunas lesiones sospechosas de cáncer. Ahora, los pacientes con colitis izquierda o bronquitis, realmente la vigilancia se debe iniciar a los 15 años de enfermedad, no a los 8 o 10 años a comparación de los pacientes con colitis extensa. Con respecto a las imágenes, bueno, van a ayudar para el diagnóstico, seguimiento, pronóstico, detección de complicaciones. Resonancia magnética y tomografía podría ser uno de los estudios primarios que le podemos indicar al paciente. Marcadores serológicos y fecales se pueden usar, no significa que me van a hacer el diagnóstico, pero sí me pueden orientar o afinar un poquito mi sospecha diagnóstica. La sensibilidad no es alta, 40-70% no lo que pasa. Tenemos el P-ANCA y el ASCA. Ya, normalmente el ASCA va a estar positivo en los pacientes con enfermedad de Crohn, no tanto en los pacientes con colitis ulcerosa. En colitis ulcerosa se suele elevar más el P-ANCA. 20-25% de los pacientes pueden tener positividad para ese marcador serológico. Como les mencioné, el tratamiento va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad. Si fue moderado o severo, la extensión de la enfermedad también es muy importante. Ahora, siempre cuando nosotros vamos a iniciar tratamiento tenemos un objetivo. El objetivo del tratamiento es remitir la enfermedad. No la voy a poder curar la enfermedad lastimosamente, pero sí puedo llegar a la remisión de esta enfermedad. Ese es mi objetivo.
Remisión clínica, remisión histológica y remisión endoscópica. Ese es el objetivo con el tratamiento. ¿Ya? Y la calidad de vida, también darle una buena calidad de vida a esos pacientes. Son distintas terminologías que probablemente ustedes, si es que revisan esta enfermedad en internet, vayan a encontrar. Con respecto a la remisión, se denomina a la resolución completa de los síntomas con el tratamiento. Punto la cicatrización de la mucosa. Respuesta a aquel paciente que le iniciamos tratamiento y obviamente vemos mejoría clínica con el transcurso de los días. Está respondiendo al tratamiento. Recidiva es aquel paciente que terminó el tratamiento, lo suspendemos y nuevamente los síntomas regresan. Eso se llama recidiva. Corticodependencia es aquel paciente que le estamos dando corticoides, pero no puedo, digamos, disminuir los corticoides, o no puedo bajar por menos de 10 miligramos día de prednisona, lo que dice acá en la literatura. Cualquier paciente que recidiva dentro de los 3 primeros meses de haber suspendido el corticoide. Corticoresistencia, aquel paciente que ya esté con dosis tope de corticoides y no logró mejorar su sintomatología. El tratamiento, hay escalas, ¿ya? Hay pasos. Realmente empezamos generalmente con los aminosalicilatos, que por los 5-ASA, ahorita lo vamos a mencionar. Después, el 31.5% de pacientes puede seguir a corticoides, podemos usar inmunomoduladores, tratamiento biológico y terminar en cirugía. Pero eso es lo último que queremos hacer en el paciente. Y obviamente esta escala va a depender de acuerdo a la complejidad del paciente, no a su severidad. Son los distintos medicamentos, realmente hay mucho más. Están saliendo los tratamientos, el tratamiento biológico realmente está sobre, bueno, cada año creo que sale un nuevo tratamiento biológico. En teoría eso es bueno, pero no todos llegan acá al Perú, o no todos los podemos usar mediante un seguro. Acá en el MINSA no tenemos nada prácticamente. Realmente no le puedo ofrecer nada a los pacientes en el MINSA. En el seguro sí hay tratamiento biológico en el seguro, pero no todos. Ahora, los fármacos que podemos usar en los pacientes con colitis ulcerosa, la mesalazina a la cabeza. Corticoides puedo usar, acetropina, infliximab y entre otros. Adalimumab también puedo usar, que es un tratamiento biológico, pero eso va a depender de mi respuesta del paciente, la severidad del brote, de la colitis. Este es un cuadrito que tal vez si lo tengan que revisar. Factores de pobre pronóstico. ¿Qué pacientes? O sea, yo cuando veo o evaluamos a un paciente, hay algunos factores que me van a poder decir cómo puede evolucionar mi paciente, si se puede complicar o no se puede complicar. Le da el diagnóstico, que sea el diagnóstico a temprana edad, es un factor de riesgo. Habíamos mencionado que la colitis ulcerosa es un factor de riesgo para el cáncer de colon. Entonces, si lo diagnostico antes de los 40 años, tiene mucho más probabilidad de que tenga cáncer de colon si lo diagnostico en un paciente de 70 años, por así decirlo. ¿Ya? La extensión de la colitis también, la severidad o cuánto daño endoscópico yo puedo encontrar, por desmayo por encima de 3 puntos, si ya he tenido antecedentes, bueno, yo he estado o ha sido hospitalizado ya repetitivamente por colitis ulcerosa, obviamente, que su PCR esté elevado y que su albúmina sérica esté baja. Son factores de riesgo para los pacientes con colitis ulcerosa. Entrando al tratamiento. Como les había mencionado, el primer objetivo cuando iniciamos tratamiento es inducir una remisión, tratar de hacer dormir toda la sintomatología del paciente. Y nos vamos a enfocar ahorita en el estadio leve. ¿Ya? El estadio leve, sea cual sea la extensión. Acá el proctitis leve, la colitis izquierda leve y la colitis extensa leve. En la proctitis leve, realmente debemos iniciar con tratamiento tópico, generalmente supositorios. ¿Ya? 5-ASA, que es la mesalazina. ¿Ya? ¿En qué presentación? En supositorio. Un gran anillo. Con respecto a la colitis ulcerativa izquierda leve, probablemente ya los supositorios no van a ser efectivos, porque los supositorios, una pequeña cápsula que se introduce rectalmente y solamente va a afectar o no va a actuar
izquierda, sea mejor indicado enemas, ya de mesalazina, que hay presentación en enemas, o también puede usarse enemas más vía oral, ¿ya? Y en pacientes que no responden a estos medicamentos o son intolerantes, porque en algunos pacientes pueden producir efectos adversos, se les podría usar budesonida. Y en los pacientes con colitis ulcerativa extensa, si la presentación oral es la más adecuada. Hay unas tabletas de liberación prolongada. Una dosis de 2 gramos al día, y si es que no me responde con esta presentación y dosificación, ya tendría que iniciar corticoides orales sistémicos, prednisona, por ejemplo. Una vez que ya induce la remisión, yo tengo, digamos, doy tratamiento y comienzo a evaluarlo clínicamente, ¿no? Le pediré nuevamente un hemograma para ver cómo está su hemoglobina, le pediré BSG, le pediré PCR, le preguntaré si sigue haciendo deposiciones con sangre o no, etc. Una vez que ya logro la remisión clínica, o ya induzco la remisión clínica, tengo que dar dosis de mantenimiento. Probablemente este paciente toda su vida tenga que estar tomando medicación. Entonces, damos dosis de mantenimiento. Obviamente que la dosis de mantenimiento es mucho menor. Con respecto a la proctitis leve, mesalazina 1 gramo, rectal, supositorio, la colitis izquierda 2 gramos al día, y en la colitis extensa por lo menos también 2 gramos al día. Las presentaciones, hay distintas presentaciones, o hay mesalazina de 500 miligramos, hay mesalazina de 1 gramo, y hay hasta de 1.5 gramos, no me equivoco. Con respecto ya a la colitis ulcerativa moderada, sea cual sea la localización, budesonida oral debiera ser el primer medicamento que usemos para inducir la remisión. Ya pacientes con colitis ulcerativa moderada, severa, sea cual sea la extensión, debemos iniciar con corticoides orales sistémicos. La terapia con anti-TNF, como el adalimumab, infliximab, golimumab, va a depender mucho de si dispongo de eso o no, y de igual manera si se me respondió o no al corticoide. Generalmente no se suele usar terapia con hidrocolina no controlexato en estos pacientes, si es que hemos llegado, digamos, para ahorrar dosificación, si es que vamos a usar terapia con biológicos como el infliximab, generalmente se suele asociar a una teoculina, y pacientes que ya me fallaron al uso de estos medicamentos, el siguiente paso podría ser el bevacizumab, que es terapia biológica. Para mantener terapia de mantenimiento en los pacientes con colitis severa o moderada, tenemos que ver con qué hemos logrado la remisión. Si logramos la remisión, es acá, los pacientes con colitis ulcerosa previamente, bueno, moderada, severa, que lograron la remisión, pero que previamente fracasaron la terapia con mesalazina, y se logró la remisión con, digamos, por ejemplo, infliximab, ya no hay necesidad de usar mesalazina porque no le va a ser de gran ayuda. Ahora, tenemos que evitar en todo lo posible usar corticoides demasiado tiempo por todos los efectos adversos que puede llevar el uso de corticoides, ¿ya? Ahora, para los pacientes que se logró la remisión con corticoides, realmente se va a usar teoculinas como mantenimiento. No vamos a usar methotrexate. Bueno, podemos continuar con adalimumab, golimumab o infliximab si es que logramos la remisión con esos medicamentos, y continuar con vedolizumab para mantener la remisión de pacientes con colitis ulcerosa si es que logramos la inducción con vedolizumab. En pacientes con colitis ulcerativa severa, ya severa en todo su esplendor, realmente en estos pacientes se recomienda la profilaxis para trombosis venosa profunda. Son pacientes que van a ser manejados hospitalariamente. Realmente se va a iniciar la remisión con corticoides por vía endovenosa generalmente. Se les debe hacer un descarte para el Clostridium difficile, ¿ya? Bueno, es literatura un poquito americana, entonces allá también hay un poquito de esto allá. Si es que hay infección concomitante con Clostridium difficile, obviamente hay que tratarlo con vancomicina o metronidazol, pero vancomicina es ideal. Tenemos que dar nutrición normal.
podría recibir nutrición por vía oral, no hay ningún problema. Como les dije en un inicio, bueno, ahorita mejor dicho, en pacientes con colitis severa, la inducción de la remisión debe ser con corticoides por vía endovenosa, 60 miligramos al día de metilprednisolona y cortisona, 100 miligramos 3 o 4 veces al día. Ahora, si el paciente no responde a los corticoides al tercer o quinto día, ya se debe iniciar terapia biológica. Si logramos la remisión en el paciente con terapia biológica, debemos de mantener la terapia biológica el tiempo que sea necesario. Y bueno, los pacientes que lograron la remisión con ciclosporina, pues lo que se va a recomendar es el uso de biopurinas o de rituximab. Vamos a pasar este profesor. Lo llamativo de acá, bueno, lo más importante creo que yo, el uso de biopurinas es lo ideal es para ahorrar esteroides. Ya los corticoides, las atropinas, realmente lo que vamos a usar 50 miligramos al día, con el objetivo de usar la menor cantidad posible de corticoides. Ahora, ¿en qué pacientes yo podría usar directamente ya terapia biológica? Bueno, para inducir respuesta y remisión de pacientes ambulatorios con colitis activa, moderada o severa, refractarios a tratamiento convencional, para inducir la cicatrización de la mucosa, mantenimiento de remisión en pacientes que se logró la remisión con infliximab, pacientes hospitalizados con colitis ulcerativa severa, para ahorrar corticoides y que tenga alguna manifestación extraintestinal, espondilobactopatía, fibroadenoma membranoso, entre otros. Y esto es la mitad del proceso.